a Apocalipsis, y ya estamos pronto ya a ir acabando, hermanos, para saber todo lo que va a acontecer cuando no estemos, porque nos vamos con el Señor. Pero sí, la Biblia dice que de todo podemos tomar una enseñanza para nuestra vida. Y estamos en el capítulo número 10 del libro de Apocalipsis, y vamos a ver el capítulo 10 y vamos a ver el capítulo 11. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Era un ángel grande, ¿no? Es simbólico, ¿no? Pero ahí está hablando de un ángel que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Mire, Juan había escuchado lo que decían esos truenos. Juan había escuchado, hermano. ¿Qué cosa decían esos truenos? Y cuando él se iba a poner a escribir, oyó una voz que le dijo: sella las palabras de los 7 truenos y no las escribas. O sea que, ¿cuántos se han quedado con ganas de saber qué decían esos truenos, hermano? ¿Amén? Pero yo sí sé qué decía. No, una broma, nadie sabe, está sellado. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, que el tiempo, mire, juró que el tiempo no sería más. O sea, se acabó el tiempo. Y dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar, como él ya lo había anunciado a sus siervos, los profetas. Hermanos, vivimos nosotros en un mundo donde las noticias cambian día tras día, ¿verdad? Día tras día tenemos un mundo muy cambiante, muy variado. Cada instante nuestro mundo está renovándose. Y hermanos, no sabemos qué puede pasar mañana. Estamos en el año 2024, a casi 2 años de un nuevo gobierno en el Perú, y no sabemos lo que vaya a pasar. Amén. Nuestro mundo es un mundo cambiante. Un día nos levantamos y ya hay otra guerra. Usted entra al Facebook, entra a Instagram, a WhatsApp, y va a encontrar noticias de otro terremoto, de un cataclismo, un maremoto que ha destruido una ciudad. Hermanos, van a haber cambios en nuestro mundo, cambios en diversos países, cambios sociales en diversos países. Y todo esto trae confusión, trae temor, hermano. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a levantar nuestros ojos y a ver más allá de lo evidente. Levantar nuestros ojos y mirar más allá de las preocupaciones terrenales y fijarnos que la venida de Cristo está cerca. Que Cristo viene pronto por nosotros. Cristo ya lo había mencionado. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca. Sepan que está a la puerta. Levante sus rostros. Y dijo Jesucristo, porque está pronto la redención de ustedes. Así que imagínense por un momento estar en la isla de Patmos. Estar allí con Juan en la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibe esta visión, hermano.
y mira a un ángel poderoso que desciende del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris en su cabeza y sus pies como columna de fuego. Y en su mano, dice la Biblia, sostiene un rollo abierto y con una voz tronante, con una voz fortísima, proclama que se acabó el tiempo. Ya no va a haber más demora. Ya no va a haber más dilación. El ángel se prepara para anunciar que Cristo viene pronto. Claro, en ese momento de la gran tribulación, ¿verdad? Nosotros estamos mirando a lo que será la gran tribulación. ¿Amén o no? Así que el ángel se va acercando y proclama que ya no hay más tiempo. Ya está por acabarse el tiempo que Dios le ha dado a la tierra. Hermanos, la proclamación del ángel en esta escena debe ser para nosotros un desafío para reflexionar nuestra preparación para el regreso de Cristo. El ángel anuncia que Cristo viene y eso debe ser para nosotros una advertencia para saber qué estamos haciendo hoy, porque Cristo viene pronto. ¿Cómo está nuestra vida si Cristo viene pronto? Hermanos, estos eventos no solamente van a revelar sobre el plan divino de Dios al final de los tiempos. Dios tiene un plan que se va a desarrollar para el final de los tiempos. Pero el libro de Apocalipsis no solamente va a hablar eso. El libro de Apocalipsis también nos llama a evaluar nuestra propia vida. ¿Estamos realmente nosotros viviendo una vida con expectativa, con urgencia de que Cristo viene por nosotros? ¿Realmente tenemos una vida, hermano, pensando de que hoy Cristo puede venir por nosotros? ¿O llevamos una vida, hermano, donde nos acordamos del Señor solamente el domingo a las 5 de la tarde y encima llegamos tarde? ¿Cómo es la vida que llevamos? Estos versículos nos hacen recordar que si Cristo viene pronto, ¿qué tan preparados estamos, hermano, para encontrarnos con el Señor? Hoy más que nunca, hermano, es crucial que nos despertemos del sueño espiritual, que no nos permita alinearnos al propósito de Dios, que despertemos de ese sueño y que nos demos cuenta que la venida de Cristo es inminente. Cristo viene pronto por nosotros, hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para encontrarnos con el Señor? En el capítulo 10, versículo 1, se habla en primer lugar de las características de un ángel fuerte. Capítulo 10, versículo 1, se habla de las características de un ángel fuerte. Del 1 al 4 dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿La nube qué nos recuerda? La Shejiná de Dios, la nube de la gloria de Dios que había en el Antiguo Testamento. Y dice: con él un arco iris sobre su cabeza. El arco iris nos recuerda al pacto de Dios que hizo en Génesis, que no volvería a destruir la tierra con agua. ¿Amén o no? Qué hermoso, hermano. Dios dijo: no volveré, prometo que no vuelvo a destruir el mundo con agua. Amén. Ahora lo va a hacer con fuego. Y luego dice, claro, es lo que dice la Biblia, ¿o no? Ya no va a ser agua. ¿Ahora qué va a ser? Fuego. Así que prepare, peor, hermano. Va a ser, si no sabe nada, vaya preparando bloqueador. Dice: y su rostro era como el sol. O sea, la gloria que emanaba, hermano, este ángel, evidentemente en una visión, ¿no? No es literal, es una visión lo que está mirando. Y la gloria que emanaba del rostro de este ángel era como cuando uno quiere ver el sol. ¿Se puede ver el sol o no? No se puede, hermano. Y esa era la gloria que emanaba y él no podía mirar el rostro de este ángel. Algunos creen que este ángel es Cristo. Y dicen que es Cristo porque tiene algunas características, como por ejemplo sus pies como columnas de fuego, que aludía también a la primera manifestación de Cristo en Apocalipsis 1. Pero la verdad, hermano, es que no puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene sentido que se manifieste como ángel. Cristo se manifestó como el Hijo del Hombre. Amén. Y aquí se va a manifestar como Dios mismo. No tiene sentido que sea un ángel. Este realmente es un ángel que se está manifestando de manera espiritual. Y luego dice, hermano,
Dice, y sus pies como columna de fuego. Si la nube nos recuerda al pueblo de Israel cruzando el desierto con una columna de nube, también nos recuerda, hermanos, el fuego, la columna de fuego nos recuerda el paso por el desierto. Porque recuerde que Dios guió al pueblo de Israel en una columna de fuego y una columna de nube. Amén. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué más dice el texto bíblico, hermano? Y tenía en su mano, ¿qué? Un librito abierto. ¿Qué cosa era ese librito, hermano? ¿Qué tenía en ese librito? Se ha especulado muchísimo porque, como usted se da cuenta, el texto bíblico no dice nada. Solamente dice que era un librito abierto. Pero los estudiosos, como no tienen nada que hacer, se andan inventando a ver qué cosa era ese libro. Y algunos dicen que ese libro era el libro de la vida. Otros dicen que era el libro donde están los juicios de Dios. Otros que era el libro, no sé, pero como todos dan una opinión, yo voy a dar mi opinión. ¿Amén o no? Ahora, si usted se da cuenta en los versículos que siguen, ese librito se le da ¿a quién? A Juan. Y Juan come ese librito y eso nos recuerda a un pasaje del libro de Ezequiel. Ezequiel también, Dios le da un libro y le dice cómelo. Y cuando Ezequiel lo come, siente la amargura de haber comido ese libro. ¿Por qué? Y Dios le dice, así serán de amargas las palabras que salgan de tu boca. Porque lo que estaba comiendo era el mensaje que él tenía que proclamar. Entonces, si la imagen se toma del libro de Ezequiel, probablemente lo que ese librito contenía era las palabras que Juan tiene que profetizar ahora. ¿Amén? Probablemente sean las palabras que ahora él tiene que profetizar acerca de lo que va a acontecer, porque hay otros eventos que faltan suceder. Capítulo 11. En el capítulo 11 van a aparecer 2 testigos en la gran tribulación. En el capítulo 12 se va a perseguir Israel, va a haber un nuevo holocausto. En el capítulo 13 va a aparecer el anticristo. En el capítulo 17 y 18 va a caer la gran ramera. Entonces todo esto va a acontecer y Juan tiene que proclamar. Para algunos la proclamación de la palabra de Dios por parte de Juan puede parecer dulce, pero sus palabras son amargas, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque la gente puede recibir en primera instancia bien la palabra de Dios, pero después cuando se confronta con la Biblia, con la palabra de Dios, duele, hermano. Amén. Por eso dice que lo comió y fue dulce a su paladar y después fue amargo. ¿Por qué? Pareciera que la palabra de Dios entra bien, ¿no? Pero cuando nos confronta, hermano, es dura la palabra de Dios. Así que es probable que este librito que tenga el mensaje que Juan tiene que proclamar más adelante. Y luego dice, y puso su pie derecho sobre el mar. ¿Quién sale del mar? Apocalipsis 13 dice que del mar va a salir el falso profeta. Y puso su otro pie izquierdo sobre la tierra. En Apocalipsis 13 dice que la bestia que sale del mar es el falso profeta y la bestia que sale de la tierra es el anticristo. Entonces, si el ángel pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, está demostrando que Dios sigue teniendo control de las cosas, hermano. Sí es verdad, el anticristo va a salir del mar, de la multitud de naciones. Sí es verdad que el anticristo va a salir de la tierra y va a atacar la tierra de Israel. Pero, aunque de allí salgan seres malévolos, maléficos, como es el anticristo y el falso profeta, Dios todavía va a tener control de las cosas. Amén. A Dios no se le escapa nada, hermano. Dios tiene control de las cosas. ¿Y qué más dice allí? Versículo número 3. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel clama como ruge un león. Evidentemente es una manera simbólica de representar este ángel como un ser temible, ¿verdad? Es un ser temible que se está manifestando y está anunciando que pronto viene el Señor. Ya no va a haber dilación, ya no va a haber aplazamiento. Cristo viene pronto. Y cuando se toque la próxima trompeta, la 7ª trompeta, entonces vendrá el Señor. Eso es lo que está anunciando el ángel, hermano. Amén.
¿Qué más sucede? Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ya no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la séptima trompeta, porque recuerda que hasta la anterior ha sido la sexta trompeta, y eran 7 ángeles con 7 trompetas. Falta una trompeta. Cuando se toque, entonces el misterio de Dios se va a consumar, y dice, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Hermanos, lo que está diciendo el texto es que Dios ya no va a esperar más. Para este momento, el mundo está atravesando lo último de la gran tribulación. Para este momento, el mundo estará enfrentando lo último de los juicios de Dios en la tierra. Y Dios ya no va a esperar más. Cuando el ángel séptimo toque la trompeta, Dios hará que todo lo que él había planeado, porque hermano, todo el mundo está girando en torno al propósito de Dios. Amén. Los terremotos, los cataclismos, los huracanes, los problemas sociales, toda la política y economía del mundo, todo lo que pasa es plan y propósito de Dios. Dios está guiando todo en su curso para hacer su voluntad. Amén. Nada va contra la voluntad de Dios. Todo lo que Él ha planeado está yéndose en curso. Y todo lo que Dios mantenía en secreto, Dios lo va a llevar a cabo. Y Él hará que todo lo que ya había dicho a sus siervos los profetas, como instaurar el reino de Dios en la tierra y gobernar con poder, todo eso se va a cumplir, porque Dios lo ha prometido. Y cuando Dios promete, Dios cumple, hermano, porque su palabra es verdad. Versículo 8, mire lo que pasó. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre la tierra y sobre el mar. Y dice: y fui al ángel diciéndole que me diese ese librito. Evidentemente, si este fuera un ángel colosal, enorme, ¿cómo le pide que le dé un libro? ¿Sí me dejo entender o no? Todo es simbólico acá, hermano. No va a creer que hay un ángel que es gigantesco, parece cíclope. No, hermano, por favor, es simbólico. Él en esa visión se está acercando al ángel y le pide que le dé el libro. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿qué tenía ese librito, hermano? ¿Qué tenía ese librito? El mensaje que él tenía que darle a la gente, que para algunos ese mensaje podía ser fácilmente asimilable, para otros no, para otros ese mensaje iba a ser duro, iba a ser un mensaje que ellos no iban a aguantar. El mensaje que ahora Juan tiene que darle a los pueblos es un mensaje que puede parecer fácil de ser recibido, pero hermanos, es un mensaje tan duro que muchos no lo van a soportar. Probablemente Juan se está refiriendo a todos los eventos que vienen a partir del próximo capítulo en adelante con la nación de Israel. Capítulo 11, versículo 1. Entonces, en ese momento, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí Juan recibe, mire la visión, entienda la visión, hermano. Cuando usted lee la Biblia tiene que entender lo que está leyendo. Acá Juan recibe una caña de medir y le dicen: mide el santuario, mide el templo de Dios, mide el altar, mide los que adoran en él. Pero el patio de afuera no lo midas, eso lo van a hollar.
¿Quiénes lo van a hollar? Los gentiles. Lo van a profanar los gentiles. Pregunta, ¿a qué templo de Dios se está refiriendo? Al templo de Dios celestial, porque recuerde que Apocalipsis habla de un templo en el cielo, ¿verdad? ¿Se estará refiriendo a ese templo en el cielo? No, porque ¿cómo pueden los gentiles hollar ese templo celestial? Entonces, algunos comentaristas creen que este templo se refiere a la iglesia porque la iglesia es templo de Dios. Pero sería extraño que se haya entendido que el templo en este caso es el templo, la iglesia. Más bien, los judíos creían que cuando venga el final de los tiempos, el último dictador de la tierra, el ser más maléfico, los judíos le llamaban el rey impío. Ellos no le llamaban anticristo. ¿Por qué no le llamaban anticristo? Porque ellos no creían en el Cristo. Ellos no creían en Jesús, así que ellos no creían en el anticristo. Amén. Pero ellos sí creían que vendría la figura de un rey impío que vendría a perseguir a Israel y a destruir el mundo. Y a ellos le llamaban, a ese personaje le llamaban el rey impío, el hijo de perdición, así le llamaban a él. Amén. Pero los judíos creían que cuando venga el final de los tiempos, antes de que venga la resurrección y que Dios restaure a Israel finalmente, vendría un tiempo de persecución con el rey impío. Y ese rey impío iba a hacer daño al pueblo. Y más que daño, iba a profanar el templo de Jerusalén. Ahora, escucha, hermano, escucha bien. El templo de Jerusalén ha sido profanado casi 200 años antes de Cristo. Antes de que Cristo venga, el templo había sido profanado por un reino que se llama el reino de los sirios. Los sirios habían entrado al templo de Jerusalén 200 años antes de que Cristo venga. Habían puesto en el lugar santo una estatua de Júpiter olímpico. En el altar donde se ofrecía el incienso se había sacrificado un cerdo, y de la carne del cerdo se hizo sopa y se le dio a todos los sacerdotes para contaminarlos, hermano. Y ese rey impío que hizo esa obra se llamaba Antíoco Epífanes. Así se llamaba, Antíoco Epífanes. Entonces los judíos hicieron una revuelta que duró casi 7 años y lograron expulsar a los sirios de su tierra y lograron restaurar el templo de Jerusalén. ¿Está escuchando la palabra de eso o no? Pero ellos ya se habían quedado con el recuerdo de que ese rey impío había profanado el templo. ¿Amén o no? Así que ellos esperaban que al final de los tiempos, así como Antíoco Epífanes había 200 años antes de Cristo, había llegado a profanar el templo, vendría un rey impío, al igual que Antíoco, a profanar otra vez el templo. Así que ellos esperaban que el templo de Jerusalén sea otra vez profanado antes de que venga el fin. Amén. Y en mucha de la literatura judía de la época del segundo templo, ellos hablan de que el templo será profanado por el rey impío. Los cristianos, pregunta, dentro de nuestra escatología, dentro de lo que nosotros pensamos que sucederá al final de los tiempos, ¿creemos que el anticristo va a profanar el templo de Jerusalén, sí o no? Pregunta, ¿el anticristo profanará el templo de Jerusalén, sí o no, hermano? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo ya había anunciado de que llegaría un momento que el anticristo profanaría el templo de Jerusalén. Mateo capítulo 24, vamos para allá rapidito, hermano. Mateo 24, versículo número 14. Mateo 24, 14. Jesucristo está hablando a los judíos y dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando vean en el lugar santo, miren, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los... ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo del templo de Jerusalén. Amén. En el templo de Jerusalén había un lugar santo. Y lo que Jesús dice es, cuando ustedes judíos vean que en el lugar santo está la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. ¿Qué cosa era la abominación desoladora? Era el rey impío. Lo que Jesús le está diciendo es, cuando vean al rey impío sentándose en el templo, tienen que correr. Porque en ese momento, ese rey impío empezará una persecución y una masacre contra el pueblo de Israel. Amén. Hermano, ¿por qué el anticristo odia tanto al pueblo de Israel? Hay que preguntarle a Hitler. Hay que preguntarle a Amán. Amén. ¿Sabe por qué Satanás odia al pueblo de Israel? Satanás odia al pueblo de Israel porque de allí nació el que venció a la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que odia a la nación de Israel. Odia al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, evidentemente el anticristo, como servidor de Satanás, va a perseguir a los judíos. Y Jesucristo les advirtió: si ustedes ven al anticristo sentado en el templo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan. Porque empieza la masacre, empieza el holocausto, segunda parte. ¿Amén o no amén? Entonces, Jesucristo creía que al final de los tiempos el anticristo va a profanar el templo. ¿Lo creía o no lo creía? ¿Están con duda? ¿Sí o no, hermano? Sí, él lo creía. Segunda Tesalonicenses, vamos para allá. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Miren lo que está hablando. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también creía que el anticristo se va a sentar a profanar el templo de Jerusalén. Y dice segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? ¿Quién no va a venir? Cristo. Cristo no va a venir sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Quién es? Fujimori. ¿Cómo Fujimori? No. ¿Quién es? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. Y él está diciendo que el anticristo se va a venir, se va a manifestar. ¿Y qué dice? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya lo profanó. ¿Amén o no? Entonces, Jesucristo ya había hablado de que el templo va a ser profanado. ¿Por qué? Porque el recuerdo de lo que había hecho 200 años antes de Cristo, Antíoco Epífanes, quedó en la memoria de los judíos. ¿Y cómo habrá sido esa profanación que los judíos, hermano, recordaron y hasta dijeron: cuando venga el fin, igualito va a suceder? Y Jesucristo dice: sí, pues va a suceder igual. Y Pablo dice: sí, va a suceder igual. ¿Y qué dice Apocalipsis? Sí, va a suceder igual. Por eso le dicen a Juan: ahora mide el templo, pero deja el patio porque lo van a profanar. Entonces, ¿eso qué significa, hermano? Eso significa de que al final de los tiempos tendría que construirse un templo judío para que el anticristo lo profane. Probablemente sí. Es posible que se construya el templo judío y que el anticristo lo profane a la mitad de la gran tribulación. Así que a esta altura estamos ¿dónde? A la mitad de la gran tribulación.
Ya han pasado ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Cuántos años faltan? 3 años y medio. ¿Por qué son 7 años de gran tribulación? ¿Por qué no son 10, pastor? No, son solamente 7. Ya lo vamos a ver en otro momento. No puedo ahorita abordarlo porque si no nos vamos del tema. Pero son 7 años de gran tribulación. 3 años y medio ya pasaron. Faltan los últimos 3 años y medio. Y de aquí en adelante se cuenta lo que va a suceder en esos últimos 3 años y medio, que va a ser una desgracia en el mundo, hermano. Terrible. ¿Y con qué se inicia? Con la profanación del templo de Jerusalén. Cuando el anticristo profana el templo, cuenta regresiva, 3 años y medio para que Cristo venga. Amén. 3 años y medio, vas contando hasta que Cristo el Señor venga con nosotros para reinar. Número 3, si vamos a seguir leyendo porque está interesante el chisme, digo, el texto, hermano, amén o no. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, el texto se enfoca ¿dónde? En Jerusalén. Ahí está el templo. Versículo 3. ¿Y daré a quién? A mis 2 testigos de Jehová. ¿No? No. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahí número 3, vamos a ver los 2 testigos. Su labor. ¿Cuál es la labor de estos 2 testigos? ¿Que estarán dónde? Estarán en Jerusalén. ¿Predicando qué? La palabra de Dios. Ahora, quiere decir, mire, estos 2 testigos están predicando la palabra de Dios, pronunciando la palabra de Dios en Jerusalén, cuando el anticristo viene y profana el templo. Y ellos están predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es su labor? Su labor es predicar la palabra de Dios. Versículo 3, van a profetizar. ¿Por cuánto tiempo van a profetizar? Versículo 3, por 1260 días. Si 1260 días lo agrupas en conjuntos de 354 días, porque 354 días es un año lunar, vas a tener 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio lunares. ¿Me dejo entender? Digo lunar porque el calendario solar, ¿cuántos días tiene el año en el calendario solar? 365. Pero si tú cuentas los años por la luna, te faltan 10 días. ¿Me dejo entender? En la Biblia no se usa el calendario solar, se usa el calendario lunar. Así que 1260 días agrupado en grupos de 354 da 3 años y medio. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto tiempo los 2 profetas deben estar predicando la palabra de Dios? 3 años y medio. ¿Y cómo se deben de vestir? Con cilicio. El cilicio era una prenda gruesa, áspera, que se ponían las personas para proclamar un dolor, para proclamar un llanto. Las personas demostraban su dolor por medio del cilicio. Ahora, ¿con qué se les representa? Versículo 4. Estos son los 2 testigos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Se les llama olivos y se les llama candelero porque esta imagen de los 2 olivos y de los 2 candeleros vienen del libro de Zacarías capítulo 4. En Zacarías capítulo 4, cuando Dios va a restaurar a su pueblo, dice que delante de él habían 2 olivos y 2 candeleros. Y esos 2 olivos y 2 candeleros eran 2 personajes que en el tiempo de Zacarías era el sacerdote Josué y el rey Zorobabel, o el líder Zorobabel. Josué y Zorobabel eran 2 líderes del pueblo de Israel que llevaron al pueblo del exilio otra vez a su tierra. Y Dios los compara a ellos como 2 personajes principales, como olivos y como candeleros. Ahora Dios usa la misma imagen de los olivos y de los candeleros, pero ya no para hablar de Josué y de Zorobabel, sino lo usa para hablar de 2 testigos. Amén. De esos 2 testigos. Y luego dice, van a tener una protección especial. Versículo 5.
Si alguno quiere dañarlos, claro, porque no les va a gustar la palabra de Dios, no les va a gustar lo que van a profetizar. Imagínense 2 profetas en Jerusalén anunciando la palabra de Dios en medio de la gran tribulación. ¿A la gente le va a gustar o no? No le va a gustar. Y si alguien quiere dañarlos, ¿qué pasa? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, tienen una protección especial de que nadie los va a poder matar, hermano. Amén. El mensaje que van a dar va a ser duro. Y ahora, hermano, la gente que está en el Perú va a saber lo que van a estar profetizando. Porque van a usar WhatsApp, van a usar Instagram, van a usar TikTok y su prédica va a salir allí. Y van a escuchar la palabra de Dios, todas las naciones. ¿Amén o no? Y a la gente no le va a gustar, hermano. Porque su mensaje va a ser muy duro. Su mensaje es un mensaje de juicio. Hermano, imagínese usted. Súper, hiper, mega inflación, economía por los suelos, maremotos, terremotos, desastres naturales, el anticristo reinando, terrorismo internacional, guerra por todo lugar y encima 2 locos diciendo de que va a ir peor. ¿Me dejo entender? Entonces la gente va a estar desesperada porque estos 2 profetas van a estar anunciando la palabra de Dios y no les va a gustar y le van a querer hacer daño, pero todo lo que hagan les va a regresar a ellos. Y ellos van a seguir vivos predicando la palabra de Dios, hermano. Versículo 6. Dice, mire, pero lea bien esto, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién oraba y no llovía? ¿El profeta? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés. Entonces, por eso es que algunos dicen, ellos van a tener un poder de Dios para hacer milagros durante la gran tribulación. Pero milagros de verdad, no como los de Benny Hinn. Milagros de verdad. Por eso algunos creen que estos 2 testigos son Moisés y son Elías. Porque las obras que hacen son obras que habían hecho Moisés y Elías. Amén. Pero si hablamos de la identidad de ellos, ¿quiénes son? Miren, desde épocas muy antiguas, los padres de la iglesia, los primeros intérpretes de las escrituras cristianas, ellos creían que estos 2 personajes, Moisés y Elías, iban a venir al final de los tiempos para predicar la palabra de Dios. Otros decían que no eran Moisés y Elías, sino eran Enoc y Elías, porque ninguno de los 2 habían muerto y tenían que regresar. ¿Han escuchado esas cosas o no? ¿Verdad? Varios han escuchado. Pero ¿qué creo yo? Ya que todo el mundo habla, yo también quiero hablar, pues. Yo creo que no es Moisés, ni Elías, ni Enoc. Yo creo que son 2 profetas que Dios va a enviar con el poder y la autoridad de Moisés y Elías, pero no son Moisés y Elías. ¿Amén? Es lo que yo creo. El texto no dice quién, pero sí se nota que son profetas y que van a predicar la palabra de Dios con el poder y la autoridad de ellos, pero no necesariamente tienen por qué ser ellos. Imagínense, estén en el cielo para venir a la tierra a que los traten mal. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los va a matar. Por eso algunos dicen, tiene que ser Elías y tiene que ser Enoc, porque ellos no han muerto y como no han muerto tienen que morir, pues. Porque hay que morir una vez y luego el juicio. Como ellos no han muerto, ni modo que mueran 2 veces. ¿Sí me voy a entender o no? Pero no necesariamente tienen que ser ellos, pueden ser 2 profetas. Versículo 8. ¿Y qué pasa cuando los matan? Mire, versículo 8. Y sus cadáveres, después de haber predicado, estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Una vez que maten a estos 2 profetas, ¿dónde los van a poner? En la plaza de Jerusalén, en la plaza de armas de Jerusalén. No van a permitir que los entierren, hermano. Los van a despreciar. ¿Por qué? Porque todo lo que profetizaban, todo lo que hablaban, todo lo que decían, los juicios de Dios que mandaban, al mundo los tenía cansado, el mundo ya no los quería. Y una vez que los matan, y no los podían ni matar,
Pero una vez que acabaron de proclamar lo que tenían que decir, Dios permite que mueran. Y el mundo celebra, hermano. Celebra. Versículo 9. Mira lo que dice. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué terrible, hermano. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Empezó la Navidad. Va a ser una fiesta, hermano, que se hayan muerto 2 locos que trastornaban el mundo. Y la gente va a estar feliz porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11. Pero hermano, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y dice versículo 11, pero después de los 3 días y medio, entró espíritu de vida en ellos enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¡Gloria a Dios! Los muertos resucitan, los muertos vivientes, hermano. Y se van a levantar como si nada a los 3 días y medio. ¿Y qué va a pasar, hermano? Dice versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron en una nube, hermano, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay. Se acerca más juicio de Dios, hermano. La muerte de los 2 testigos sucede a la mitad de la gran tribulación. Ellos están profetizando y justo mueren cuando el anticristo. ¿Por qué mueren? Porque el anticristo entra al templo y mira a 2 locos predicando, aprovecha y los mata. A los 3 días y medio Dios viene y se los lleva, hermano, al cielo y empieza un castigo de Dios sobre la tierra y 7,000 personas van a morir en un terremoto, hermano. Terrible. Terrible lo que va a pasar, hermano. Versículo 15. Número 4, la 7ª trompeta. Y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando se toca la 7ª trompeta, se anuncia que ya todo está consumado. Se anuncia que ahora Israel se somete a Dios. Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Egipto, el Perú, Estados Unidos, Rusia, todos los reinos se tienen que someter al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Se anuncia que ya nadie va a poder luchar contra Dios, sino que a partir de ahora se van a someter a lo que Dios va a decir, porque Cristo va a venir a reinar. Así que la trompeta está anunciando, hermanos, que el reinado de Cristo va a ser en todo lugar y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el reinado de Cristo no tiene límite, porque todo el mundo va a estar debajo de los pies del Señor Jesucristo. El reinado de Cristo no tendrá límites de señorío, porque Dios y su Cristo gobernarán en el mundo. No tiene límites de tiempo el reinado de Cristo, porque será un reinado para siempre. Y mire lo que dice el versículo 16 al 18. Esto es espectacular y termino con esto. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que ha de venir. ¿Quién es Él? Yahvé, Jehová, ¿se acuerda o no? El que es, que era y el que ha de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mire, subraye eso. Has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a todos los que destruyen la tierra. Ha llegado el momento final. ¿Amén o no? Ya estamos por acabar, hermano, la gran tribulación, ¿eh? Ya estamos por acabar lo que va a suceder. Pero quiero que note esto.
los 24 ancianos dicen: has tomado tu poder y has reinado. Hermanos, los reinos de la tierra no van a dar su poder a Dios por democracia. Amén. No es que se van a reunir todos, bueno, democráticamente vamos a decidir si queremos darle nuestra autoridad a Dios. No, no, no. Dios va a tomar su poder y se va a imponer. Amén. Porque Dios puede tomar su poder e imponerse sobre los reinos de la tierra y someterlos. Porque Él es rey, hermano. Porque Él no necesita tu opinión, no necesita mi opinión. Él solo necesita su voluntad. Así que, hermano, reflexionemos en esto. Dios va a tomar su poder para reinar, y porque Él es todopoderoso, y dice versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya este es el templo del cielo, esto es otra cosa. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, un terremoto y grande terremoto por todo sitio, hermano. Nada que me voy por allá, allá no tiembla la tierra. Donde vayas te va a temblar la tierra. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Hermano, va a ser terrible lo que va a acontecer. Así que quiero acabar con esto, hermano. Cuando el ángel viene y proclama y dice que ya no va a haber tiempo porque el misterio de Dios se ha cumplido, eso nos enseña a que Dios siempre tiene un plan y un propósito en su tiempo perfecto. Dios siempre tiene un plan y un propósito en su tiempo perfecto. Y el ángel va a decir: se acabó el tiempo, ya no más. Ahora Dios va a hacer su voluntad. Hermanos, eso nos da esperanza a nosotros. ¿Y sabe por qué nos da esperanza? Porque tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Si quisiéramos que Dios nos vindique, hermano, todo lo que la maldad hace en el mundo, pero Dios lo hará en su tiempo. Si queremos que Dios nos bendiga, pero Dios lo hará en su tiempo. Si queremos que Dios juzgue al mundo, pero lo hará en su tiempo. Y eso a nosotros nos debe dar esperanza. Amén. Hermanos, yo quiero que note cómo los dos testigos, a pesar de que tuvieron oposición, a pesar de que tuvieron persecución, a pesar de que los mataron, ellos fueron fieles al Señor proclamando la palabra de Dios. Hermanos, aprendamos a ser valientes y a proclamar la palabra de Dios. Así encontremos oposición, así las circunstancias sean adversas. Si los dos testigos van a poder predicar la palabra de Dios en medio de la dificultad, nosotros podemos predicar la palabra de Dios en medio de la dificultad. Si ellos aprenden a confiar en Dios en medio de la tribulación, nosotros podemos aprender a confiar en Dios en medio de las cosas difíciles de la vida. Hermanos, con el toque de la séptima trompeta se declara que el mundo ha venido a ser el reino de Cristo y de su Señor. El reino del Señor y de su Cristo. Así que eso nos recuerda que Cristo viene pronto. ¿Cómo estamos viviendo delante de Él? Cristo viene pronto. Si hoy tú pero pastor, de repente el Señor se demora, tal vez el Señor se demora 1000 años más. Pero tú no vas a vivir 1000 años. Tú puedes morir hoy y vas a tener que enfrentarte al Señor. Y vas a tener que decirle al Señor qué has hecho para Él. Amén. ¿Qué hemos hecho para Él, hermano? ¿Cómo hemos servido a Dios? Hermano, vivamos cada día queriendo hacer su voluntad. Vivamos cada día con la urgente necesidad de saber que Cristo viene pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver la urgente necesidad de que vienes pronto por nosotros. Y hay que seguir predicando, hay que seguir trabajando, hay que seguir enseñando, hay que seguir haciendo tu obra. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a gastar nuestra vida, a gastar nuestros recursos, a gastar nuestro tiempo, para que tu palabra sea predicada en lugares, Señor, donde faltan aún misioneros, en lugares donde faltan iglesias. Ayúdanos, Señor, danos el privilegio de ser una iglesia que haga misiones, que apoye las misiones, que trabaje en la obra misionera. Señor, está pronto el tiempo de tu venida
Y lo único que queremos es que cuando nos encuentres, cuando tengamos que dar cara, cuando tengamos que dar, Señor, respuesta en el día final, lo hagamos, Señor, reconociendo tu amor, reconociendo tu poder, reconociendo que hemos hecho algo por ti. Danos, Señor, la oportunidad de servirte, porque en nuestras manos, Señor, está la posibilidad. Todos orando, nadie mira a nadie. Pero hermano, si tú quieres que Dios te use, quieres ser un instrumento, quieres vivir cada día a la expectativa de su venida, tal vez te has olvidado, tal vez estás viviendo cada día a la expectativa de lo que viene mañana. No, mira más allá, Cristo viene pronto. Ahí donde estás, levanta tu mano y di: pastor, necesito que ore por mí. Tal vez he perdido esa visión, he perdido esa imagen, he perdido el rumbo y estoy pensando en otras cosas y no en la venida de mi Señor. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, te pido por cada hermano, por cada hermana, que en esta hora levanta su mano allí donde está, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu auxilio, pidiendo tu bendición. Señor, desean ellos vivir a la expectativa de tu venida. Tal vez hay cosas que mejorar en su vida, Señor. Obra con tu Espíritu Santo para que puedan, Señor, ellos tener esa convicción, esa certeza de hacer tu voluntad, de vivir para ti, de servirte a ti. Obra, Señor, en sus vidas y guíales para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque sabemos que eres bueno. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a obedecerte en todo y a glorificarte con cada decisión, con cada paso, que pongamos nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo en tu voluntad, Señor. Que volvamos a enfocarnos en lo importante y en lo apremiante de tu venida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.